Bueno, yo creo que si se puede hablar de la Universidad Católica y se puede hablar de lo que significa la reconstrucción del movimiento estudiantil, Edgardo Busquets fue sin duda uno de los personajes principales. O sea, no solo académicamente brillante, no solo intelectualmente un personaje muy destacado, sino que además muy lúcido desde el punto de vista político. Y evidentemente que a la hora de hablar de lo que significó el movimiento estudiantil de la Universidad Católica de los años 80, Edgardo Busquets es un nombre estelar. Lo que pasa es que yo, hasta donde recuerdo, Edgardo era un tipo no era de estructura, digamos. Por eso finalmente no terminó militando en ningún partido político. Y tal vez eso es una de las cosas que nosotros, los que estuvimos finalmente en la huelga de hambre, los que estuvimos alrededor, nos identificaba a todos, digamos, cierta autonomía, cierta libertad para mirar la realidad y no a través de las estructuras. Y tal vez eso hacía que finalmente, como tú dices, en muchas asambleas, como decía el Pato Ponce, perdiera su posición, pero era precisamente porque no venía con el grupo detrás. ¿Eh? Claro. Era un tipo muy libertario en ese sentido. Además era una muy buena persona, extraordinario, simpático, inteligente. Además que las niñas los querían mucho. ¿Eh? Por supuesto, era el signo del Edgardo. Claro. Claro. Pero yo creo que también, mira, yo a Edgardo lo conocí ahí, digamos, cuando llegué en el 83. Aparte que ustedes pueden hablar más porque fueron más amigos, lo conocieron, yo creo que no es solo el tema que no estuviera necesariamente con estructura. Porque yo en lo personal, de hecho, milité desde que antes en la universidad, estuve en el movimiento de alguna manera militando, yo era trotskista en ese momento, y yo cuando le informé a mi grupo que estaba en esto, el grupo dijo, perfecto, nos parece coherente con nuestra manera de ver las cosas, si bien yo no le pedí permiso a nadie, porque lo decidí ahí con la gente que estaba, tuve el respaldo. Entonces yo creo que Edgardo, aparte de que a lo mejor no era orgánico, el problema es que yo creo que el tipo, le tuve mucho respeto y simpatía porque yo creo que también el peso lo hacía quedar en minoría, porque simplemente porque en ese momento las posturas más radicales, más consecuentes, radicales en el sentido de ser claras y ir al fondo y no perderse en negociaciones secundarias, chocaba con muchas veces lo que siempre ocurre, a lo mejor les puede ocurrir a ustedes, con una confusión, con una visión más timorata, muchas veces ni siquiera manipulada, sino producto de miedos anteriores, de confusión. Entonces Edgardo yo creo que era un tipo que tenía la claridad y la convicción. Y a mí me parecía bien eso. Y yo creo que aunque si hubiera sido orgánico, habría sido orgánico seguramente de algún grupo más bien minoritario, producto de que ese habría identificado con gente probablemente que tenía más claro la convicción de llegar hasta el final en ciertas cosas. Claro, que la gracia al final de eso también es que representa muchos más sectores. O sea, toca más sectores porque no hay una estructura que lo guíe, por así decirlo. Se guía más que nada por sus vivencias, por lo que él cree sinceramente. Y eso se transmite y la gente lo reconoce independiente del sector que venga. Aparte de que hay que entender el contexto político de la época también, pues, es decir, ser un tipo que apostara fuerte no era lo usual, te fijas, claro. no era común, porque había mucho temor. Claro. O sea, no es casualidad que la dictadura haya durado 16 años y medio. O sea, eso significa que también hubo una cierta complicidad en términos de pusilanimidad de la sociedad chilena. Y entonces de repente aparecían este tipo de personajes como Edgardo que apostaban fuerte y que iban en la punta. Además, por la misma tradición, digamos, política de Edgardo, ¿sí? Que viene de fines de los años 70 en el campo oriente. O sea, esto no apareció en el 83. Toda la creación de los centros de alumnos, claro, tuvo mucha importancia, claro. Mucha importancia los centros de alumnos democráticos en los años 82, 81 incluso. Claro. Entonces eso lo hacía un poco andar, digamos, un poco solitario en esta lucha, donde por supuesto no era masivo en los años 81, 82. O sea, de hecho los primeros centros de alumnos que se democratizaron en Chile fueron en la Católica. Y fue teología, filosofía, teatro, y ahí Edgardo jugaba un rol fundamental. O sea, el 83, sí, pues, en ese momento ya había pasado la etapa, es como lo que sucede con los chiquillos hoy día. Hoy día los chiquillos están exigiendo, ¿cierto? Ya no un tema simplemente de reivindicaciones menores, están hablando de fin al lucro, derecho a la participación social, asamblea constituyente, o sea, están elevando democratización. No es una beca más o una beca menos. Digamos, claro, y no están peleando por su situación individual, están peleando no solo por lo que tiene que ver con su generación, sino que con las que vienen. Yo creo que eso es brillante, espectacular, y de alguna manera nosotros intentamos hacer lo mismo. Y justamente nosotros fuimos muy criticados por no
entonar, digamos, el movimiento dentro de la Universidad Católica y tratar de sacarlo hacia afuera, digamos, tratar de mostrarlo hacia una realidad nacional. Cosa que ahora parecería Evidente, tonto, digamos, es evidente que esto es un conflicto nacional. En esa época, mucha gente, incluso de izquierda, nos criticaba que este era un movimiento de la Universidad Católica que no tenía que contaminarse con elementos exógenos, por ejemplo, pobladores o, por ejemplo, dirigentes políticos que entraran o que salieran, digamos. Claro. Yo creo que está el tema, yo creo que Edgardo, ustedes lo aprecian, yo lo conocí también ahí, yo creo que por qué al final nos encontramos en un movimiento como ese, porque Edgardo igual al final de cuentas participó en la intención y en el colectivo de querer buscar, con la inquietud de tener alguna manera un referente político distinto a lo que había. Claro. Estudió con ustedes después, entonces yo creo que ni siquiera es que él fuera intrínsecamente, hasta donde yo lo puedo decir, hasta donde yo lo entendía, alguien que no entendiera que era necesario una referente político, organizarse y todo, lo que era buscar algo nuevo. De alguna manera, todos los que estamos ahí, yo de un punto de vista, Pato, todos ustedes, de diferentes puntos de vista, lo que buscábamos era una alternativa a las alternativas tradicionales. A la orgánica tradicional. Claro, yo lo busqué en una orgánica, ¿cachai?, marginal distinta, que era crítica a la izquierda, pero al final era intentar buscar algo distinto. Pero lo importante para mí es por qué nos encontramos, Edgardo y todos nosotros ahí. Yo creo que es un poco lo que le pasa a ustedes, porque Edgardo, a final de cuentas, no tenía miedo. Y nosotros no es un problema tan solo moral, sino que nosotros nos jugamos, nos apostamos a algo de que dijimos, bueno, nos quedamos ahí y esto tiene una trascendencia mayor que simplemente la reivindicación de que vuelva a tal persona que hayan expulsado, porque si no, no habríamos salido con todos los demás. Si lo hubiéramos entendido como una lucha estudiantil local, un problema reivindicatorio democrático, no habría tenido sentido asumir lo que asumimos. Pero nosotros ya entendíamos de alguna manera de que esto tenía un peso político y una trascendencia mayor, y por eso nos mantuvimos. Y Edgardo yo creo que tenía eso, que es lo que le pasa a ustedes. Cuando dicen no tienen miedo, claro, todos los discursos de, pero chiquillos, no se vayan al chancho, miren, tengan cuidado lo que va a pasar, y de alguna manera también nosotros lo sufrimos a un nivel distinto, pero claro, estamos en dictadura, hay que pensar en intereses superiores, no contaminen el movimiento, no se peleen con la iglesia, acoten el movimiento lo que puedan lograr, y nosotros dijimos no. Y Edgardo era el vocero de eso, cuando Edgardo dice no, nosotros no vamos a volver a una universidad intervenida, no vamos a aceptar que era un error. Porque nosotros cuando nos dijeron, mira chiquillos, digan que es un error y le revisamos la apelación. Alguien podría decir, esta cuestión fue una especie de principista, medio moralista. Yo por lo menos, teníamos claro, yo entendí así, que no era un problema de orgullo juvenil o que nosotros no queríamos dar un brazo a torcer en algo que era meramente moral, que era moral también, pero era político. O sea, yo tenía súper claro de que si nosotros decíamos, sí, nos equivocamos y por favor revisen, la situación era de legitimar todo lo que habían hecho. Claro. Y lo mismo que le dicen a ustedes, pues. De alguna manera, miren, reconozcan que levanten el movimiento, demuestren que solo pueden lograr esto y lo otro, es de legitimar la seriedad, la realidad y el valor de lo que están haciendo. Y nosotros lo entendíamos así también. Entonces, en ese sentido hay una conexión en un contexto distinto y mucho más modesto en el caso nuestro, porque fue como atisbo de lo que ustedes, por supuesto, por las situaciones que están viviendo, lo pueden desarrollar a fondo.